Bueno, los agentes electrofísicos es una herramienta básica en donde buscamos transformar la energía de diferentes fuentes en una respuesta fisiológica. Entonces, podemos utilizar la luz, la onda sonora, un estímulo eléctrico y que va a producir una respuesta fisiológica que hay que adaptarla a las necesidades de cada uno de nuestros pacientes. Yo creo que en agentes electrofísicos hay que contar el calor y el frío, ¿verdad? Que son físicos. Dependiendo las necesidades de nuestro paciente, generalmente trabajamos muchísimo más la regeneración celular, como por ejemplo cuando tenemos una cicatrización, cuando necesitamos que un paciente se recupere de una cirugía, o cuando trabajamos el dolor, cuando trabajamos la inflamación, cuando trabajamos el fortalecimiento muscular. Yo siempre digo que es como ir a hacer un mandado o ¿verdad? Una situación en la cual usted puede ir caminando o puede ir en carro o en avión, que llega más rápido a la situación. Entonces yo lo que creo es que los agentes electrofísicos nos facilitan como profesionales de la salud una recuperación más temprana, que es lo que buscamos. Y yo creo que hay que ser enfático en esto, no aprovecharse, ¿verdad? De que sea un recurso y sacar el dinero de las personas solo porque sea una ayuda electrónica, sino más bien que esta ayuda electrónica le permita una recuperación más rápida y eficaz. Si queremos trabajar en la salud pélvica desde un solo consejo, desde una sola interpretación de dónde está su suelo pélvico, la capacidad que tiene de ubicarlo, ya iniciamos con algo. Pero el utilizar los agentes electrofísicos nos permite a nosotros una capacidad de resolver problemas que no podemos hacerlos con el ejercicio, como es la regeneración de colágeno. Entonces, definitivamente que el agente electrofísico nos facilita esa recuperación, ese avance y dar la certeza de poder alcanzar el beneficio del estado de salud del paciente hasta el máximo donde podamos. Somos un elemento de una cadena. Jamás podemos pensar que solamente es aplicar un agente electrofísico. Eso es totalmente técnico, ¿verdad? Estamos hablando de que somos profesionales de la salud y que somos eclécticos, en que tenemos que tomar una evaluación, en que tenemos que determinar el ejercicio terapéutico que va a ser la columna vertebral nuestra, y de ahí el movimiento que se recupere lo podemos facilitar a través de los agentes electrofísicos, pero nunca un agente solo. Cuando pensamos en qué tiene más evidencia, de lo que más se ha investigado tal vez es del TENS, del uso del tipo de TENS para fortalecimiento o para analgesia. Ya después las casas comerciales de las diferentes marcas han empezado a hacer investigaciones sobre radiofrecuencia, se está empezando a hacer sobre láser, sobre dolor. Pero definitivamente si te metes a Cochrane o te metes, ¿verdad?, a una de las bases de datos, Trip Database, lo que quieras, definitivamente el TENS es una de las cosas que más se ha estudiado. Bueno, el biofeedback es un sistema que retroalimenta, ¿verdad?, la información que te da el paciente. ¿Qué quiere decir eso? Que envía una señal del cuerpo del paciente a una pantalla y la podemos describir en dos versiones principalmente. Una que hablamos, por ejemplo, de electromiografía dérmica, en que medimos la capacidad de estímulos eléctricos que brinda ese músculo cuando se contrae. Entonces nosotros le pedimos a un paciente que haga una acción y esos maps, así se llaman, se producen en la pantalla y se ven y nosotros podemos determinar si ese músculo está trabajando. Entonces, como nosotros en el suelo pélvico, los músculos principalmente son dentro del cuerpo, podemos pedirle al paciente que lo haga, pero no lo vemos. A diferencia de decirle a un paciente que abra, que cierre la mano, que cierre los ojos, que mueva un brazo y lo vamos a ver. Eso no lo podemos ver en el suelo. Entonces, perfectamente con el biofeedback térmico podemos verificar esto. Y hay otro tipo que es una sonda de presión que medimos la presión de cierre que hace la cavidad vaginal principalmente o el esfínter anal en otros equipos y que podemos medir cuánta presión de cierre tiene. Nunca medimos fuerza, porque algunas veces se confunde a las personas pensando en que el biofeedback mide la fuerza. Y no, mide el cierre de presión y además mide la capacidad de emitir electricidad por parte de los músculos reclutados. Entonces, no es fuerza en realidad, pero sí es participación del músculo y a nosotros nos ayuda a poder activar más si se necesitan. Y otra cosa que hay que quitar de la mente es que somos fisioterapeutas y que trabajamos con el cuerpo como cualquier otro. Simplemente que nos desnudamos en nuestras clases, ¿verdad? Y que atendemos al paciente desnudo, en algunos casos, para poder valorar su capacidad, ¿verdad?, integral. Entonces, para dolor podemos trabajar
igual como cualquier otro fisioterapeuta, estamos hablando de TENS, de interferenciales, de alto voltaje, de microcorrientes, todo lo que tenga estímulos eléctricos. Generalmente solamente lo que no tiene corrientes galvánicas que puede dañar la mucosa intracavitariamente, pero sí aclaremos de que todo se puede aplicar también externamente, ¿verdad? Porque no todo es cavitario, ¿verdad? Si una cosa que sí a veces se piensa es que la rehabilitación del suelo pélvico es solo en la cavidad vaginal, y no, hay que pensar también en externo, hay que pensar en la postura y etcétera del paciente. Entonces, estímulos eléctricos en realidad podemos utilizar los que hay disponibles y los que va sacando el mercado para lo que es dolor. Y con respecto a regeneración celular, me parece que el que está llevando la cabeza es la radiofrecuencia o la tecarterapia, porque nos permite una regeneración de colágeno, cosa que no podemos hacer con otros, ¿verdad? Que eso nos facilita a nosotros la regeneración, porque el 70% de nuestro suelo pélvico es colágeno. Entonces es por eso que está haciendo el boom y realmente nos está ayudando muchísimo. Ahora, para fortalecimiento muscular, en definitiva, todo lo que son estímulos de fortalecimiento que permitan esa capacidad de respuesta adecuada, como es el EMS, las interferenciales, las VMS, y actualmente se está trabajando mucho también con lo que es estimulación magnética de alta potencia, ¿verdad? Pero principalmente, y aquí aclarando, que no puede ser utilizada en cualquier grupo muscular que no esté activo, tiene que estar en grupos musculares ya activos para terminar el proceso de rehabilitación, que creo que eso ha confundido a la población. La tecarterapia te permite tener, como por ejemplo que vamos a hacer una fiesta y vamos a preparar toda la fiesta de la mejor forma, ¿verdad? Vamos a tener la mejor comida, las mejores bebidas para que sea una gran fiesta. Así, ¿verdad? Vamos a tener un gran invitado feliz. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que entender que la radiofrecuencia va a permitir que haya una muy buena vascularidad, que el músculo tenga muy buena capacidad de respuesta muscular a la hora de realizar las acciones, pero no va a fortalecer nunca, sino que prepara ese músculo para dar una mejor respuesta. Bueno, el electrodiagnóstico en realidad es una forma de prueba que se ha hecho toda la vida, más bien ha dejado de usarse porque me parece que las universidades han bajado un poco la calidad en lo que respecta a agentes electrofísicos, y a veces se deja de lado y que no se utiliza mucho, pero definitivamente que es una herramienta que le da al profesional de la fisioterapia la versatilidad de saber la dosis adecuada para un paciente individual. Entonces, si el paciente claramente tiene una denervación parcial y creemos, ¿verdad?, o que hay una alteración en la respuesta muscular y no sabemos el origen, si es nervioso, si es muscular, podemos hacer la evaluación y esta nos permite tener una dosis específica para la persona, tanto muscular como a nivel nervioso. Es una herramienta muy útil. Primero que todo, se puede fibrosar un músculo, se puede hacer malapraxis en dosis, porque algunas veces la gente cree que es poner un equipo y se acabó. En realidad, principalmente pueden dañar un músculo, pueden dañar un tejido, pueden quemar a un paciente, y quemar desde estar utilizando radiofrecuencia, o como antes que se usaba una compresa caliente sobre unos electrodos y ponen un TENS y se van, ¿verdad? Desde eso hasta llegar a producir un daño en el tejido óseo, en el tejido muscular, en atletas, cuando se hacen una mala aplicación y puede llegar a producir una irritación que nos produce acciones inflamatorias subsecuentes. En realidad, con los agentes y con los ejercicios, si no se dosifican adecuadamente, pueden llegar a perjudicar, como un médico dando una mala medicina igual. Creo que los agentes electrofísicos, desde los más simples hasta los más complejos, benefician al paciente, desde que lo que se necesita es que el terapeuta tenga la creatividad y la conciencia de lo que su paciente requiere. Y como siempre yo más bien les digo, si desde un TENS pequeñito y muy simple pueden cambiarle la vida a un paciente, ¿verdad? Yo creo que eso lo tiene que saber cada uno, porque saber la dosis efectiva le va a brindar una mejor respuesta a ese paciente, ¿no? Le va a dejar una mejor calidad de vida. Entonces no se requiere tener un panel, ¿verdad?, de diferentes tipos y muchos equipos si no lo sabes usar. De nada sirve. Entonces yo creo que la educación de cada uno de los terapeutas es vital, y no escuchar, uno escucha mucho, es que eso lo vimos en la universidad y ya no me acuerdo, es que yo eso no lo practico, yo prefiero la terapia manual. Yo creo que hay que ser profesionales y eclécticos,
¿verdad? Hay que tratar de saber mucho de ejercicio terapéutico, hay que saber mucho de evaluación, hay que saber mucho de agentes electrofísicos. Bueno, siendo muy espiritual también, hay que saber mucho de la persona que usted va a atender. Y creo que por dicha, ya cada vez más los profesionales de la salud nos estamos enfocando en ese ser humano que requiere atención y que no es un número, es una persona que necesita ser escuchada, y yo creo que eso beneficia muchísimo más la respuesta del paciente. Cada vez más nos acercamos a ese objetivo, ¿verdad? De entender que es un ser humano al cual nosotros estamos atendiendo. Se habla de que no hay que hablar de pacientes, hay que hablar de personas, hay que hablar de usuarios. Entonces, bueno, si es una señora que no quiere abordajes de tal tipo, bueno, sea lo suficientemente capaz de brindarle una intervención en donde busque la mejoría hasta donde llega nuestra capacidad y ver qué respuesta tiene, poniéndole las pautas a esa paciente que tal vez no quiera una intervención intracavitaria. Entonces, yo creo que lo más importante es lograr que el paciente sepa el riesgo que está corriendo, porque algunas veces hay personas, digamos, no voy a poner edades, pero entre mayor pasa de que no, ya nosotros no tenemos relaciones sexuales, ya esto no nos interesa, ¿verdad? Y lo que realmente el suelo pélvico es para eso, y hay que entender de que si nosotros dejamos de tener, por ejemplo, una actividad sexual, podemos empeorar nuestro suelo pélvico desde una incontinencia urinaria hasta una incontinencia fecal. Entonces, la idea es que el suelo tenga una muy buena calidad para poder responder a estos tres grandes sistemas, pero desde la base, ¿verdad? De lograr ser integral y darle lo que el paciente requiere.